Buenas tardes. Decía, muchas gracias de nuevo por su atención, por su asistencia y por arropar de una forma tan estupenda estas segundas jornadas de novela histórica. Bueno, la sesión de la tarde va a estar dividida en dos ponencias, dos intervenciones magistrales, lo van a ver. Vamos a hacerlas primero la de José Calvo Pollato, luego la de Santiago Posteguillo, haremos un pequeño descanso y si les parece, si alguien tiene alguna pregunta al final, cuando acabe Santiago, estarán los dos y las preguntas las hacemos todas al final, que creo que es más operativo. Bueno, en la primera de las intervenciones tenemos con nosotros a José Calvo Pollato, que como les dije ayer, para mí es el gran maestro de la novela histórica española y es un referente en el cual yo intento fijarme. Él es catedrático de Historia, especialista en Historia moderna, pero hace ya unos años le dio por escribir novelas históricas que, como hemos comentado en alguna ocasión, pues que un historiador académico escriba novelas históricas hace 20 años no dejaba de ser una verdadera herejía. Ahora las cosas están cambiando. Pepe Calvo, especialista, como les digo, en Historia moderna, ha hecho una gran cantidad de trabajos académicos, desde la tesis doctoral hasta libros tanto de investigación, artículos como de divulgación. Ha dirigido revistas de historia, pero empezó a escribir novelas históricas y lo hace realmente de una forma magistral. Sus primeras novelas están ambientadas en la época de la cual es especialista, la transición del siglo XVII al siglo XVIII, pero en los últimos 10-12 años ha diversificado, además de una forma realmente extraordinaria, el ámbito cronológico de sus novelas. Desde novelas ambientadas en la época tardorromana, por ejemplo, una novela que no se la pierdan, Hipatia, sobre esa matemática científica que vivió y fue asesinada en Alejandría a principios del siglo V, hasta novelas ambientadas en los finales de la Edad Media o principios de la Edad Moderna, como la que nos va a ocupar hoy, El Gran Capitán, o novelas ambientadas en el siglo XIX, como Sangre en la calle del Turco, una novela que está fundamentalmente basada en el asesinato del general Prim, primer ministro, jefe del gobierno, presidente del gobierno de España, y que yo he considerado, lo he escrito en alguna ocasión, como una verdadera obra maestra de la novela histórica europea. Yo agradezco mucho a Pepe que esté aquí con nosotros. Repite, el año pasado tuvieron ustedes ocasión de escuchar su conferencia, su intervención, y en estas jornadas que están dedicadas a grandes personajes en la novela histórica y mañana especialmente al Santo Grial por un lado y por otro lado de las leyendas a la historia y de la historia a las leyendas, de la literatura a la historia, con Toti Martínez de Lecea, le pedí que por favor nos pudiera hablar de uno de esos grandes personajes de nuestra historia, que es el Gran Capitán. Gonzalo Fernández de Córdoba, un hombre extraordinario desde muchos puntos de vista, que tuvo quizá la mala suerte que han tenido muchos grandes hombres de nuestro país, de que su rey, Fernando el Católico, quizá, ahora veremos a ver qué nos dice Pepe Calvo al respecto, quizá no se comportara con su gran general, con el hombre que le regaló, que le entregó un reino, el reino de Nápoles, de la forma que merecía. Como les digo, para mí es uno de los grandes referentes, por no decir el gran referente de la novela histórica, y yo siempre he intentado seguir, es cierto que de una forma bastante torpe, sus pasos. El Gran Capitán, que en este caso nadie mejor que Pepe Calvo Pollato, que José Calvo Pollato, para hablar de él. Muchas gracias, cuando quieras. También decirle a Toti buenas tardes, a Santiago buenas tardes, a todos ustedes buenas tardes. Agradecerle al Ayuntamiento de Soria su interés, su sensibilidad por promover la cultura en su ciudad, y también dirigirle unas palabras a Sandra, porque creo que lo que decía ayer José Luis Corral es verdad. A mí no me une ninguna amistad con Sandra, por lo tanto lo que voy a decir es cierto más allá de alguna otra consideración. Me parece una persona muy cumplidora de su deber y nos facilita muchísimo cualquier trabajo que nosotros tengamos que hacer, y eso es siempre de agradecer, porque no siempre encuentra uno ese tipo de personas.
En el capítulo 32 de la primera parte del Quijote, en una escena donde están el barbero, el ventero y Alonso Quijano muy enfermo, en uno de los momentos que lo pasa mal, quieren averiguar qué libros son los que lee. Abren una maletilla, estaba sujeta con una cadena, y se encuentran 3 obras. Una era Don Cirongilio de Tracia, otra Félix Marte de Hircania, y la tercera, La vida de Gonzalo Fernández de Córdoba. Deciden que hay que quemar los libros porque la lectura de los libros es lo que ha llevado a Alonso Quijano a perder el seso. Pero deciden que hay que quemar Don Cirongilio y Félix Marte, pero no La vida de Gonzalo Fernández de Córdoba, a quien se conoce universalmente como el Gran Capitán. En el año 1789, fíjense la fecha, julio, hay un bestseller en París. Permítanme utilizar la expresión bestseller para el año 1789. Hay un bestseller en París que es una novela, una especie de novela de aquellas que tenían cierto contenido moral. No hay todavía propiamente novela histórica. Esta mañana decía Nacho Ares que consideramos que el comienzo de la novela histórica, al menos la novela histórica contemporánea, arranca con Walter Scott en su novela Beverly, en la que plantea el enfrentamiento entre escoceses e ingleses, cosa que no era una novedad en aquella época, ni muchísimo menos, ¿no? Una novela que tiene como protagonista a Gonzalo Fernández de Córdoba, el mismo que en ese capítulo 32 de la primera parte del Quijote deciden que no se debe quemar el libro porque ese es un libro verdadero y que contiene historias verdaderas de un hombre que es universalmente conocido con el nombre del Gran Capitán. Y en París, repito, en 1789, la gran novela, el éxito literario de aquel momento entre los parisinos es una novela cuyo protagonista es Gonzalo Fernández de Córdoba. Ya saben ustedes que los franceses son muy suyos, a diferencia de nosotros que somos poco nuestros. Sí, la grandeur. Todo eso tiene, en fin, mucho fondo en Francia. Una novela dedicada a un individuo que le había dado soberanas palizas al ejército francés en los comienzos del siglo XVI. Raro. Raro en Francia. Pero los parisinos de 1789 no estaban viendo al vencedor de los ejércitos de Francia. Estaban viendo al vencedor de los reyes de Francia, y al rey le iban a cortar la cabeza muy pocos años después, muy pocos meses después. Es decir, Gonzalo era un héroe para los parisinos, no tanto por haber vencido a los ejércitos de Francia, sino por haber vencido a los representantes de la monarquía francesa. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es Gonzalo Fernández de Córdoba? Que cuando van a quemar libros en el Quijote, deciden no quemar aquel en el que se nos cuenta su vida, o que en la Francia de la Revolución es el libro más vendido, aquel que se dedica a su vida. Pues yo quiero acercarles un poco a este individuo porque, como ha dicho antes José Luis, es uno de esos españoles a los que no le hemos hecho justicia, como a tantos. Porque vuelvo a repetir que nosotros somos muy poco dados a valorar lo nuestro, mientras que normalmente engrandecemos muchísimo todo aquello que nos llega de fuera. Basta que lo haya dicho alguien que venga de fuera para que inmediatamente cobre notoriedad, tenga cuerpo, tenga importancia. Pero no tanto lo que hacemos nosotros o lo que ha hecho gente que merece la pena pasar
de manera muy conocida y muy reconocida a las páginas de la historia. Gonzalo Fernández de Córdoba era un segundón, es decir, un tipo que no iba a heredar la propiedad familiar, el señorío de los Fernández de Córdoba, de la casa de Aguilar, porque todo ello iba a parar al primogénito. Él tiene un hermano, Alonso de Aguilar. Después, si quieren, me preguntan por qué uno se llama Alonso de Aguilar y el otro Gonzalo Fernández de Córdoba, si eran hermanos. Todo va a ir a parar a Alonso de Aguilar y no a Gonzalo. Como segundón tenía dos destinos: haber sido un militar de importancia menor o haber ido a la carrera eclesiástica, bien al convento, bien a alguna parroquia, alguna canonjía, algo de ese tipo. Ese era el destino de los segundones de las familias nobles en la España de la segunda mitad, digo España de manera genérica, de la segunda mitad del siglo XV o de comienzo del siglo XVI. Gonzalo ha nacido en un pueblo de Córdoba, y yo también soy cordobés, se me nota, en el año 1453, el mismo en que los turcos se han apoderado de Constantinopla. Y vuelvo a repetir, ese era su destino. Pero la familia lo manda a la corte. Lo manda a la corte de Isabel, en ese momento la corte del príncipe Alfonso, del hermano de Isabel. Y él se educa en los principios caballerescos en que se está educando la nobleza a finales o en el último tercio del siglo XV. Los principios, por ejemplo, de Diego de Valera. Él ha escrito una especie de manual de caballeros donde hay una serie de valores que cualquiera que realmente quiera ser caballero debe cumplir. Por ejemplo, acudir en auxilio, se lo digo porque ahora después comentaremos algo sobre esto, acudir en auxilio de una dama que se encuentre en dificultades, de una dama que se encuentre en apuros. Ese es uno de los principios. Socorrer al débil, proteger a una mujer, a una dama que se encuentre en apuros, ser leal, ser fiel, cumplidor de la palabra que se da, responder de una determinada manera ante determinados retos. Esos son los principios de los caballeros de ese momento. Y Gonzalo participará como un hombre menor, con poca importancia, en la Guerra de Granada. Es la última gran empresa en la que se están enfrentando los castellanos en este momento contra el último estado musulmán que existe en la península, el sultanato nazarí de Granada. Gonzalo va a participar en la toma de Íllora, Gonzalo va a participar en la toma de Loja, va a participar en la batalla de Lucena, donde apresan a Boabdil el Chico, el último sultán granadino. Pero bueno, él es un guerrero más, un segundón, y por lo tanto no es el conde de Cabra, no es el duque de Arcos, no es Alonso de Aguilar, su hermano, el que detenta el señorío de los Fernández de Córdoba. Es una pieza menor. Pero hay un detalle que a cualquier historiador, y desde luego a un novelista, no se le debe escapar. Cuando la guerra está en la fase final, lo que queda es Granada, se está planteando evitar un asalto. Tanto los granadinos como los cristianos saben que esa será una operación sangrienta, que costará muchas vidas, y empiezan a negociar. En Granada hay un partido dispuesto a resistir a todo trance y a forzar el asalto y ver qué ocurre en ese asalto. Por lo tanto, corren un peligro enorme cada vez que entran en la ciudad, ocultando su identidad, suben hasta la Alhambra para negociar allí con los representantes del sultán. Los reyes católicos han tomado medidas y le han pedido al sultán de Granada, a Boabdil, que les entregue a su hijo como rehén. Y Boabdil ha dicho, sí, pero quien debe cuidar de él es Gonzalo Fernández de Córdoba. Es decir, es un segundón que participa en esas campañas, que va a estar en los momentos decisivos de esa guerra, pero él no pasa de ser un capitán en el que se están fijando, le encomiendan determinadas misiones y sobre todo aparece como un caballero de fiar,
Boabdil ha dicho: entrego a mi hijo como rehén, pero a Gonzalo y a su mujer, a María Manrique, que están en Íllora, instalados en Íllora. Termina la guerra, Granada se entrega mediante esa capitulación, y los reyes católicos plantean, fundamentalmente el rey Fernando, pero Isabel tiene mucha influencia en este momento, actuar en Italia. Y van a comenzar las campañas de Italia. Y se prepara un ejército, 8.000 hombres, 50 barcos para transportarlos a Nápoles, primero a Sicilia, que pertenece a la corona de Aragón, pero de allí desembarcarán en Nápoles para ayudar al rey Ferrante, que se ha visto atacado por el ejército francés, por el ejército de Carlos VIII de Francia. ¿A quién encomiendan el mando de ese ejército? A Gonzalo Fernández de Córdoba. En la corte hay problemas, y hay problemas porque son muchos los que se consideran con mayores méritos para mandar un ejército como ese. No era una cuestión menor, 8.000 hombres, medio centenar de barcos con destino a Nápoles. Este es un segundón. No me atrevo a decir un cualquiera, pero poco más que un cualquiera. Allí está el duque de Alba, allí está el duque de Medina Sidonia, el de Arcos, el conde de Cabra, el conde de Benavente. Ya han acabado las rivalidades de los nobles, o de una buena parte de los nobles con la corona. Se sienten postergados porque es un segundón, pero algo han visto los reyes en él. Y lo que han visto es la capacidad militar de Gonzalo Fernández de Córdoba. Va a perder una batalla. Ayer comentaba José Luis que el Cid no perdió nunca una batalla. Gonzalo perdió una. En realidad no la perdió él. La perdió el rey Ferrante, que en contra de los consejos de Gonzalo decidió llevar a cabo una maniobra que resultó un desastre, que si no fue mayor es porque Gonzalo había previsto lo que iba a ocurrir y pudo en buena medida contener la retirada del ejército castellano, para no ser mucho más, en fin, afectado, masacrado por el ejército francés. Es la única batalla que pierde, la primera batalla de Seminara. A partir de aquel momento, Gonzalo se enfrentará una y otra vez a los franceses. Ya saben que el rey católico era hombre de una enorme capacidad política, pero de una palabra poco fiable. Se cuenta que en cierta ocasión el embajador de Francia en la corte castellana se queja diciendo que Fernando ha engañado a su rey en uno de los muchos tratados que firmó. Y Fernando se siente ofendido, no tanto porque le dijera que estaba engañando al francés en aquel tratado, sino porque le dijo al embajador: lo he engañado siempre, ¿de qué se queja ahora? Por lo tanto, aquello era una norma poco menos que establecida y no admitida quejas en aquel sentido. Después de la batalla de Atela, los soldados del ejército del Gran Capitán lo aclamarán con ese nombre. Gonzalo Fernández de Córdoba se convierte en el Gran Capitán porque se lo dirán sus hombres, se lo dirán sus propios soldados en el campo de batalla. ¿Qué concepto de la guerra tiene Gonzalo Fernández de Córdoba? La considera un mal necesario. Y una vez que hay que luchar, procurar que las pérdidas de vidas sean las menos posibles. Pero hay que pelear. Ese es uno de sus conceptos básicos. La guerra es un mal necesario, pero una vez que se ha declarado y hay que combatir, procurar salvar el mayor número de vidas humanas posible. Esto resulta un tanto extraño en un tipo de finales del siglo XV, ahora ya estaríamos en los primeros años del siglo XVI, que es cuando él está combatiendo en Nápoles. Pero tiene más conceptos. Por ejemplo, las mujeres no son botín de guerra. Extraño. Cuando un ejército en aquella época entraba en una ciudad que había tenido que tomar al asalto, o incluso que se había rendido en otras condiciones, el botín era todo lo de valor que hubiese en el interior de aquella ciudad y las mujeres, que podían ser maltratadas, violadas, etcétera, etcétera. Esto en nuestro tiempo tiene otra dimensión,
pero a comienzos del siglo XVI era lo normal. Gonzalo no lo admitía, probablemente por su formación caballeresca, esa que a través del espíritu de Mosén Diego de Valera ha adquirido en esa formación en la época en que de jovencito está en la corte del príncipe Alfonso y después en la de Isabel la Católica. Ejecutó muchos soldados de su propio ejército por no haber cumplido ese mandato, haber entrado en una ciudad, haber forzado a mujeres, haberlas violado. Es un guerrero extraño. Cuando el Papa Alejandro VI, el Papa Borja, tiene grandes dificultades porque Ostia, el puerto de Roma, está en manos de los franceses, en manos de un condottiero, si quieren, contratado por los franceses. Y el gran problema es que no suben bastimentos Tíber arriba para poder avituallar Roma. La población está hambrienta y no hay forma de resolver el problema. Le pide a Gonzalo, que está en Nápoles, que acuda a Roma. Lo resuelve en pocos días. Se apodera de Ostia y los bastimentos entran en Roma. También entra Gonzalo y todo el mundo quiere hablar con él. La aristocracia romana, los borgheses, los Colonna, los Orsini, las grandes familias romanas quieren que vaya a su casa. Es el hombre de moda en la Roma de aquel momento. Pero ese hombre no le consiente al Papa, que le ha dado la Rosa de Oro, que es el máximo galardón del pontificado del Vaticano, no le consiente que hable mal de sus reyes. Y hay un comentario de Alejandro VI en un momento determinado poco adecuado para los reyes que ya son católicos, ya han recibido el título de católicos. La reacción de Gonzalo es decirle al Papa que no se lo consiente y que como él se atreve a dar lecciones de virtud y de moralidad ocurriendo lo que está ocurriendo en Roma. Ese es Gonzalo. Y cuando se ha apoderado de Nápoles y el rey Fernando le nombra virrey de Nápoles, le dará algunas órdenes que no cumplirá. No cumplir las órdenes del rey en la época de Enrique IV era lo normal, pero no cumplir las órdenes del rey en el año 1505, 6, 7, 8 era un problema. ¿Qué orden le ha dado el rey a Gonzalo? Que expulse a los judíos del reino de Nápoles. Y Gonzalo le responde al rey de manera muy simple: no es lo más adecuado para el reino. No los expulsa. Es decir, es un hombre con fundamentos, es un hombre con conceptos, es un hombre que admite que hay que ir a la guerra como un mal necesario, y es un hombre que cambia incluso el concepto de la guerra en aquel momento. ¿Qué ha sido la guerra en la Edad Media? La guerra de la caballería. Los grandes combates los han resuelto cargas de un grupo. Siempre es un grupo reducido de jinetes. No piensen ustedes esto que se ve en las películas de soldados a caballo, miles de jinetes entrar. Subir a un hombre a caballo con cotas de malla, con toda la impedimenta, armamento que tenía, era muy costoso. Unos cuantos centenares de hombres ya suponían un costo a veces inadmisible para muchas economías. Pero quien solventaba los combates en la Edad Media era la caballería. Gonzalo, que es un hombre que vive a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento, él ha nacido en 1453 y en una zona rural, en un pueblo, en Montilla, en un pueblo de la provincia de Córdoba, donde no ha llegado el Renacimiento tal y como nosotros lo conocemos hoy. Pero él va a vivir en Nápoles, va a estar en Roma, va a relacionarse con esas familias a las que me he referido antes, con esos Orsini, con esos Colonna, con esos borgheses. Por lo tanto, vive a caballo un poco entre la Edad Media, esa Edad Media donde la guerra la resuelven fundamentalmente la caballería. La infantería eran los peones, los que iban a auxiliar a la caballería, porque cuando un jinete caía en el combate, no podía levantarse. Se lo impedía el propio peso del armamento que llevaba encima. Los peones estaban para levantarlo y si podían auparlo de nuevo al caballo, intentarlo. Eran peones. Pero Gonzalo sabe que en el mundo antiguo, y luego Santiago nos hablará de Trajano y de lo que eran las legiones, quienes ganaban las batallas era la infantería.
Esos peones poco menos que despreciados en la Edad Media eran la élite del ejército romano, sus legiones, infantes. Gonzalo, que en cierto modo es un hombre del Renacimiento, se da cuenta de la importancia que tiene la infantería y cambia el concepto de la guerra. El concepto de la guerra va a cambiar en Ceriñola, una de sus grandes batallas. Decía Unamuno que de cada 10 españoles, 9 embisten y 1 piensa. Ya saben que Unamuno era como era. Gonzalo tiene que enfrentarse a un ejército muy superior al suyo en cuanto a número de efectivos y en cuanto a capacidad de combate en un momento determinado. Y toma la decisión de encerrarse en una plaza que se llama Barletta. 1 mes, 2 meses, 3, 4, no sale a pelear. ¿Qué se imaginan que se está diciendo aquí en la corte? ¿Que qué hace? ¿Que dónde está su valor? Permítanme un inciso. Yo se lo he oído decir a José Luis en muchas ocasiones. En la batalla de Trafalgar, los marinos españoles embistieron. Churruca, Gravina, el jefe, Alcalá Galiano, embistieron al reto de Villeneuve, almirante francés, en fin, poco adecuado para mandar una escuadra, por decirlo finamente, pero reta a los marinos españoles a salir a combatir contra los ingleses. Y los marinos españoles saben que no es el momento de salir a combatir con los ingleses, pero salen porque no se vaya a poner en duda su valor. Embistieron. Gonzalo no embiste. Le llegan cartas de lo que se está diciendo, de cómo nos sale a combatir. Está esperando a recibir un refuerzo de 3.000 hombres, que lo considera imprescindible para poder enfrentarse al ejército que manda el duque de Nemours. Y cuando ha recibido esos hombres, sale y busca el sitio donde tiene que combatir. Busca el sitio en Ceriñola. Viñedos, todavía no se cultivaba la vid en espaldera, pero las vides ya eran altas, donde la caballería francesa tiene problemas para maniobrar, pero donde la infantería puede moverse con muchísima soltura. Aquella noche la caballería francesa había desaparecido. Hay un cuadro muy famoso, muchos de ustedes lo reconocerán. El gran capitán llora ante el cadáver del duque de Nemours. Ha muerto el duque de Nemours. Él, que es un caballero, ha invitado a toda la oficialidad francesa que ha caído prisionera en aquella batalla a cenar con él. Y de pronto pregunta, ¿dónde está el duque? Nadie lo sabe. Hasta que ven a un soldado pasar con la besta de Nemours y le preguntan que dónde lo ha encontrado. De un cadáver. Suspende la comida, ha invitado al enemigo a comer a su propia mesa, suspende la comida y se van a buscar ese cadáver. Le da la sepultura que él creía que debía merecer un caballero como Nemours, que había combatido contra él y había muerto en el combate. Ese es Gonzalo. Como gobernante, si entiende que no tiene que obedecer la orden del rey porque considera que la orden del rey es injusta, él pensaba que era injusto expulsar a los judíos. Hoy sabemos que esa rama de los Fernández de Córdoba protegió siempre a los judíos en el reino de Córdoba. Es decir, él debió haber visto esa actitud en su propia familia desde que es niño en el castillo de Montilla o posteriormente en la ciudad de Córdoba. Es un soldado que considera la guerra un mal necesario, pero que hay que tratar de ahorrar el mayor número de víctimas. Que las mujeres no son botín de guerra. Y se muestra extraordinariamente riguroso con ese principio. Y además cambia el concepto de la guerra, como acabo de decirle. Da a la infantería un papel que había tenido en el mundo antiguo, pero que había perdido en el mundo medieval. Es el origen de los tercios de infantería española que combatirán luego durante siglo y medio por los campos de batalla de Europa, venciendo prácticamente a todos los que se le ponen por delante. Es Gonzalo quien ha creado esa infantería en las guerras de Italia. Virrey de Nápoles,
general poco menos que invencible. Ya les he dicho que pierde la primera batalla de Seminara, no él, sino quien manda el ejército, que es el rey Ferrante, a cuyo auxilio ha acudido. Saben ustedes que la historia de España se complica mucho con la muerte de Isabel la Católica. Yo les recomiendo que lean, si no la han leído, una novela que se llama El vuelo del águila, Los Austrias I, que ha escrito este caballero que está sentado a mi izquierda, y que arranca con la muerte de Isabel la Católica. La situación política en Castilla se complica de una manera extraordinaria. La nobleza, que ha sido sometida una vez que ha muerto la reina, cree que ha llegado el momento de poder recuperar el poder que han perdido. A Fernando lo llaman el viejo aragonés, y que el viejo aragonés se marche a Aragón. Impulsan el deseo de gobierno que tiene el marido de la princesa Juana, que ya es reina, con limitaciones según el testamento de su madre, pero ya es reina. Y sobre todo su marido, Felipe de Habsburgo, conocido como Felipe el Hermoso, tiene deseo de convertirse en rey de Castilla y apoya al sector nobiliario que llama a Fernando el viejo aragonés, que se marche. Fernando hará una gran jugada política, casarse con Germana de Foix y retirarse a Aragón, abandonando la regencia de la corona de Castilla. Y acude a Nápoles porque no se fía de Gonzalo Fernández de Córdoba. Ya les he definido de alguna manera el personaje, y sin embargo el rey no se fía de él. Él es un noble segundón, ya ha dejado de serlo. Los italianos le han dado el título de duque de Sesa, de Soma, de Terranova, duque de Terranova. Ya es un señor con títulos señoriales extraordinariamente importantes. Ha dejado de ser un segundón, pero su origen está en la nobleza castellana. Y a Fernando le ha ocurrido algo con al menos un sector muy importante de esa nobleza castellana. Ha tenido que abandonar Castilla y marcharse a Aragón. Acude a Nápoles. Y acude a Nápoles con el fin de relevar a Gonzalo de su virreinato. En Nápoles ocurrieron muchas cosas, muchísimas. Anécdotas recogidas, fíjense. Gonzalo tiene tal prestigio antes de morir que esas dos referencias literarias a las que yo me he referido, y podría haber cogido muchísimas más, esas dos referencias literarias a las que me he referido tienen antecedentes en la propia vida de Gonzalo. Quiero decir, en el tiempo en que Gonzalo todavía vive. Morirá en el año 1515. Bueno, pues antes de 1515 ya se han escrito obras sobre Gonzalo Fernández de Córdoba, en Italia. Ese hombre con ese enorme prestigio y con ese perfil, el rey no se fía de él. Y esos italianos, cuando el rey ha llegado a Nápoles, le han llegado incluso a plantear que quien debe ser rey de Nápoles, es él. Esto no hacía más que acentuar las sospechas del rey. Y el rey le promete algo que no estaba dispuesto a cumplir. Saben ustedes que en las Cortes de Toro del año 1480, una de las decisiones, esas cortes son muy importantes en la historia de Castilla. Una de las decisiones que se toman es que el maestre de las órdenes militares será el rey. Conforme vayan muriendo los maestres de Santiago, Alcántara y Calatrava, el rey asumirá el gran maestrazgo. ¿Qué le ha prometido el rey a Gonzalo para sacarlo de Nápoles? Yo pienso que Gonzalo, simplemente con que el rey se lo hubiese dicho, habría salido de Nápoles, lo habría dejado, se lo mandaba a su rey. Le promete el maestrazgo de la Orden de Santiago. Y regresan a España. Fernando a la carrera, porque Felipe el Hermoso ha muerto, ahí en Burgos. Hay quien dice que asesinado. Si se lee en El vuelo del águila, quizá descubran cómo muere.
Gonzalo más lentamente sale después que el rey de Nápoles, venía a Barcelona, pero había una epidemia de peste en Cataluña, también en Cataluña había epidemias de peste en aquella época. Hay una epidemia de peste en Cataluña y deciden que va a desembarcar en el puerto de Valencia. Gonzalo desembarca en la península en Valencia y se dirigirá desde Valencia por Teruel, por Soria, a Burgos, que es donde está la corona. El rey empieza a hacerle feos. Era, por ejemplo, muy importante llevar las riendas del caballo de la reina cuando la reina sale a pasear por Burgos. Alguien puede pensar, eran los detalles, el simbolismo muy importante para la gente del Renacimiento y para las épocas anteriores. Hoy hemos perdido muchas de las referencias de ese poder simbólico de aquella época. Es muy importante y para un noble supone un honor extraordinario poder llevar las riendas del caballo de la reina. Gonzalo las ha llevado en un primer momento, pero hay otro en que el rey le dice que lo deje. Y le da una orden, que se vaya de alcaide a Loja. Les voy a proponer una comparación. Imagínense ustedes un ministro de nuestro tiempo, ministro o ministra, que ha sido ministro, persona muy importante, en su parcela la persona que más autoridad tiene, en el terreno de la cultura, de la educación, de las obras públicas. Dígale que deje de ser ministro y que se presente de concejal en Berlanga de Duero. Yo no creo que se presente. Y supongo que ustedes tampoco. Hombre, después de ser ministro, concejal de un pueblo pequeñito, esto es lo que el rey le hace a Gonzalo. Ha sido virrey en Nápoles. Vete de alcaide, de sargento de la Guardia Civil, a Loja. Y Gonzalo obedece a su rey y se marcha de alcaide a Loja. Pero en 1512 ocurre un hecho inesperado. Las tropas castellanas, aragonesas, son vencidas en Rávena. Digo inesperado porque desde que Gonzalo había mandado esos ejércitos, los franceses habían acumulado una derrota detrás de otra, pero en Rávena han triunfado. Y los aliados del rey Fernando, que ha recuperado la regencia de Castilla después de la muerte de Felipe de Habsburgo y de incapacitar a su hija Juana, las Cortes no lo hicieron nunca, y ha asumido por segunda vez la regencia en la corona de Castilla. Sus aliados, el Papa y los venecianos, la República de Venecia, le dicen que quien tiene que volver a Italia es Gonzalo, que quien sabe presentar batalla a los franceses es Gonzalo, y que lo que ha ocurrido en Rávena ha sido porque él no está allí. ¿Dónde está Gonzalo? En Loja, de comandante de puesto de la Guardia Civil. Y el rey tiene que escribirle. Le escribe una carta diciéndole que monte un ejército, que vuelve a Italia. Y Gonzalo se entusiasma. Llama a sus viejos capitanes, muchos de ellos se han retirado, capitanes que han peleado con él en Nápoles en las campañas anteriores, están, permítanme la expresión, esturreados por toda la geografía peninsular, y los llama, que acudan a Loja, que se preparan para ir a Italia. Entre ellos hay personajes curiosísimos. A mí me causó tanto impacto que cuando todo esto que les estoy contando es porque un día decidí escribir una novela cuyo protagonista era el Gran Capitán. Hay algunos de estos capitanes que me producen un impacto extraordinario. Por ejemplo, García de Paredes, un extremeño del que sabemos poco. Muchos de ustedes dirán, bueno, en Madrid hay una calle que se llama García de Paredes, hubo un mesón de García de Paredes, es decir, debió haber un mesonero que se llamaba García de Paredes y que le dio nombre a esa calle de Madrid. Pero este es uno de los capitanes del Gran Capitán, uno de los que acuden a Loja a la llamada de su jefe para prepararse y volver a Italia. Les cuento una anécdota de este capitán del Gran Capitán.
de García de Paredes está en su pueblo, él es de Trujillo, extremeño, enamorando al modo de cómo se enamoraba una dama a finales del siglo XV, es decir, a través de una reja. García de Paredes en la calle, la dama en su casa y la reja de por medio. Pero García de Paredes debió, en fin, excitarse, vamos a decirlo así. Era un hombre de una fuerza hercúlea, se le conoce también como el Sansón de Extremadura. ¿Qué hace García de Paredes? Se lo pueden imaginar, arrancar la reja. Pero hay un problema inmediatamente. El honor de la dama quedará en entredicho. Si ha arrancado la reja que separa a los amantes, es fácil deducir lo que ocurrió a continuación. El honor de la dama está en entredicho. ¿Qué hace García de Paredes? Arrancar todas las rejas de la calle. Ya no hay dudas sobre el honor de la dama, sino que eso ha podido ser una gamberrada de los del pueblo. Personajes de este tipo luchan a las órdenes del gran capitán y acuden a su llamada aloja y preparan un ejército. Fíjense la fecha que les he dado, 1512. Es el verano de 1512. La batalla de Rávena se produjo en abril, no recuerdo la fecha exacta, quizá 9 de abril. Bueno, si luego lo miran dirán que no era el 9 sino el 12 de abril. Bueno, abril de 1512. Él está preparando ese ejército que va a embarcar en Málaga a lo largo del verano. Han acudido esos capitanes que han peleado con él. Pero ¿qué está también ocurriendo en el año 1512? Fernando ha decidido invadir Navarra, ocupar Navarra, en competición con los franceses, si quieren. ¿Y a quién le han encomendado eso? Al duque de Alba. Y claro, el duque de Alba necesita levantar un ejército. Lo mismo que Gonzalo necesita levantar un ejército, uno para irse a Nápoles, a Italia, y otro para invadir Navarra. Alba no encuentra hombres. Porque incluso la gente al norte del Tajo, nos dicen las crónicas, toma el petate y se marcha camino de las dos plazas de armas que Gonzalo ha señalado en el sur, una para la caballería y otra para la infantería. Alba no encuentra hombres, probablemente no encuentra hombres aquí en Soria, no los encuentra en Burgos, no los encuentra en Segovia, no los encuentra en Palencia, no los encuentra en Valladolid. Han cogido el petate. España nunca estuvo sobrada de gente. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes? Y por lo tanto levantar dos ejércitos a la vez, cosa que para Francia no era un problema, era un problema grave. No había tanta gente con edad de enrolarse en los ejércitos. Pero es que los que estaban dispuestos o tenían cierta experiencia militar estaban dirigiéndose a las plazas de armas donde Gonzalo está preparando ese ejército. Alba se queja al rey, que tiene que dar una orden diciendo que los que irán al ejército de Gonzalo serán los que dependen de la Chancillería de Granada, es decir, del Tajo hacia el sur, mientras que del Tajo hacia el norte, la Chancillería de Valladolid tendrán que enrolarse en el ejército de Alba, del duque de Alba. Pero tiene que ser forzado porque la gente, ¿bajo qué capitán quiere luchar? A las órdenes de quien quiere combatir. No había color entre luchar en el ejército del duque de Alba en Navarra o embarcarse para Italia en el ejército que está montando Gonzalo. No les voy a contar cómo terminó aquello. Si ustedes quieren se leen la novela, claro. Pero hace relativamente poco tiempo se descubre, no crean que voy a hablarle de la correspondencia del CNI, a esa me voy a referir a después. Se descubre una correspondencia del rey Fernando con un tal Lope de Barradas. Esa correspondencia de Fernando con Lope de Barradas lo que viene a plantear básicamente es que Lope de Barradas se convierta en un espía de Gonzalo, que le hable de cualquier movimiento que pueda hacer. Fernando no se fía todavía del gran capitán, que ya es un hombre con 60 años. Hoy los que tenemos 60 años estamos jóvenes.
un hombre con 60 años en el siglo XVI, era ya un anciano. Gonzalo, sin embargo, ha despertado la ilusión de muchísima gente, la suya propia, la de sus capitanes que han acudido a su llamada para organizar ese ejército. Entonces los ejércitos los montaban los capitanes que, al son de la caja y alzando una bandera, empezaban a alistar gente en su propia compañía y el capitán organizaba su compañía. El ejército de Gonzalo lo iban a organizar sus propios capitanes. Lope de Barradas tiene que ver qué hace en cada momento Gonzalo. Y le irá dando información al rey porque sigue sin fiarse de él. Quien no ha cumplido su palabra de haberlo hecho maestre de Santiago ha sido el rey. Quien ha dudado de él cuando es virrey de Nápoles, temiendo que pueda hacerle una jugarreta en Nápoles, ha sido el rey, nunca Gonzalo. Le ha pedido el rey incluso cuentas. Es una pena que a veces, cuando uno habla del gran capitán, de Gonzalo Fernández de Córdoba, la gente diga, ah, sí, el de las cuentas. ¿Qué cuentas? Recibió mucho dinero, muchísimo, y alguno lo destinó a eso que hoy se llama fondo de reptiles. Pero hasta ese lo justificó. Gonzalo buscaba siempre tener información del enemigo, saber dónde estaba en cada momento, con qué fuerzas contaba, porque como no embestía, sabía que tenía que plantear la estrategia, los movimientos tácticos de sus tropas de acuerdo con el enemigo que tenía enfrente. Gastó una gran cantidad de dinero en espías. Hoy, esa correspondencia que se ha podido descodificar como consecuencia del trabajo del CNI, nos habla de esa relación, de esa correspondencia que mantiene con el rey, donde le da muchísima información sobre ese espionaje. Pero es que en las cuentas del gran capitán, que son un tomo de este porte, un legajo de este porte, que se conservan Simancas, está especificado hasta el último maravedí, hasta el último ducado, de cómo empleaba las grandes cantidades de dinero que se le entregaban para desarrollar las campañas. Quizá algún político de nuestro tiempo debería tomar nota de cómo rendía Gonzalo cuentas. Pero fíjense lo que ha llegado a nuestro tiempo. Esas son las cuentas del gran capitán. Cierto, son una leyenda, pero es cierto que en toda leyenda hay un fondo de verdad. A Gonzalo le piden cuentas por orden del rey, y le piden cuentas a algún administrativo, a algún funcionario, a algún leguleyo, a él que se ha jugado la vida una y otra vez en los campos de batalla de Italia. Y claro, a veces le responde no de manera inadecuada, pero sí de manera un tanto irónica. Ya saben lo que se dice de esas cuentas. 100.000 ducados. Dicho así, 100.000 ducados parece una cantidad menor. 100.000 ducados era lo que hoy diríamos, en fin, una pasta. En componer campanas rotas de tanto repicar por las victorias de vuestras tropas que yo he mandado. Y otros 100.000 en pagarle a las monjas que rezaban porque no fueran bien las cosas en el campo de batalla. Y 100.000 ducados más para comprar perfumes y que vuestros soldados no padezcan el hedor de los enemigos muertos en el campo de batalla. Y 1.000.000 de ducados por pedirle cuentas a quien os ha regalado un reino. Algo de verdad hay en las cuentas, pero está la exageración. La verdad es la ironía con que Gonzalo respondió a esos administradores que le están pidiendo cuentas de cómo ha administrado el dinero que el rey le ha mandado. Gonzalo va a morir en 1515, hace 3 años. Se conmemoraba el 5º centenario de su muerte. ¿Ustedes se enteraron? No. Es lo que nos suele ocurrir con nuestra gente. Ese poco reconocimiento a nuestra gente. En muchos otros países, la muerte de un hombre como Gonzalo Fernández de Córdoba, como el gran capitán, habría despertado una enorme expectación. El gobierno o los gobiernos habrían promovido algunas iniciativas, se habrían desarrollado cosas. Pasó completamente desapercibido. Yo tengo una anécdota con un cargo importante de la Junta de Andalucía,
en la que fuimos a hablar para pedirle, en fin, que se hiciese algo. Al fin y al cabo, Gonzalo era andaluz. La respuesta que nos dio fue: es que era militar. Quien estaba conmigo le dijo a ese cargo: pero mira, las últimas investigaciones nos han revelado que era gay. Gonzalo ha quedado, y es lo que yo he tratado de explicarles, como prototipo de caballero, de un tiempo, de una época, pero de caballero que incluso rompe moldes, que es uno de tantos como hemos olvidado en nuestra historia, que tiene momentos negros, pero también momentos brillantes, y que somos más dados a, me van a permitir la expresión, es muy andaluza, a recochinearnos en los momentos oscuros, que los hubo, y a darle muy poco valor a esos otros momentos brillantes. Creo que con la novela histórica vamos a tener, y aprovecho para una pequeña propaganda, vamos a tener en Santander un curso de la Menéndez Pelayo, de la UIM, cuyo título van a participar José Luis y Santiago, por ejemplo, entre otros, también el que les habla. Un curso que se llama La novela histórica al rescate de la historia. Cuando se haga público, algo van a decir. Y lo que queremos fundamentalmente es poner en valor que nuestro pasado también ha tenido momentos brillantes. Que la gente que por aquí anduvo hizo cosas que merecieron la pena y que hizo cosas que estuvieron mal. No vamos a ponernos a cantar glorias, como ha ocurrido en otros tiempos. Se hicieron cosas mal, pero vamos también a reconocer que se hicieron cosas bien. Por eso, y termino, cuando José Luis me propuso venir a Soria, cosa que yo hago encantado, por muchas razones, participar en estas jornadas dedicadas a grandes personajes de nuestra historia, yo no lo dudé, y además el personaje lo tenía. Le había dedicado una novela a Gonzalo, al gran capitán. Básicamente una novela que transcurre en los años finales de su vida, pero que va a rememorar, hablando con sus capitanes, hablando con mucha otra gente, algunos de los episodios que habían ocurrido con anterioridad para poder situar a quien leyera la novela de manera adecuada. Por eso, como les digo, no lo dudé. Me parece que es una injusticia que Gonzalo Fernández de Córdoba, como tantos otros, permanezcan ahí como una página semiolvidada de nuestro pasado. No lo merecen en absoluto. Muchísimas gracias.